fue dejada herida con sus recién nacidos gemelos hasta que un guerrero comanche la llamó suya. El sol ardía implacable sobre las llanuras infinitas, y el viento seco levantaba remolinos de polvo que parecían querer borrar las huellas de todo lo que había sucedido aquella mañana. María apenas podía respirar. Cada inhalación le traía un dolor punzante en el pecho, como si 1000 cuchillas se clavaran a la vez. Sus brazos temblaban mientras sostenía contra su cuerpo a los 2 pequeños que acababan de llegar al mundo. Eran diminutos, frágiles, y sin embargo, su llanto era lo único que mantenía su corazón latiendo. No entendía del todo cómo había llegado a este punto. Unos días antes, había viajado junto a su marido y un pequeño grupo de comerciantes, atravesando tierras que no conocía. Venían de un pueblo lejano, buscando un nuevo lugar para empezar de cero. Pero lo que encontró fue el caos. Un ataque sorpresivo de hombres sin rostro que destrozaron la caravana, dejando tras de sí fuego, gritos y silencio. María, embarazada de 9 meses, apenas tuvo fuerzas para huir. Corrió, tropezó y cayó sobre la tierra dura. Allí, entre espinas y piedras, sus hijos decidieron nacer. El dolor del parto mezclado con las heridas del ataque la dejaban al borde de la inconsciencia. Su vestido estaba rasgado, su piel marcada de golpes y cortes. El llanto de sus gemelos era su única brújula para no rendirse. Pero pronto llegó el frío. No el frío de la noche, que aún no caía, sino el frío interno, ese que anuncia que el cuerpo empieza a rendirse. Fue entonces cuando lo vio. Una figura a caballo, recortada contra el horizonte. Un hombre alto, de piel bronceada y mirada como acero, cubierto con pieles y plumas que ondeaban con el viento. Su rostro estaba pintado, y en sus manos llevaba una lanza. María sintió un impulso de miedo. ¿Sería otro enemigo? Cerró los ojos, abrazando a sus hijos, esperando lo peor. Pero lo que llegó fue diferente. El caballo se detuvo junto a ella, y el hombre bajó lentamente. Sus movimientos eran firmes pero tranquilos. Se arrodilló a su lado y la observó en silencio, como si intentara descifrar una historia completa con solo mirarla. Luego, sin decir palabra, dejó caer su lanza al suelo y se quitó el manto de piel que llevaba sobre los hombros. Con cuidado, envolvió a los 2 bebés, protegiéndolos del viento. «Tú, no morir», dijo con un acento extraño, pero claro. María apenas podía responder. Él levantó su rostro hacia el cielo, como si ofreciera una oración, y luego la tomó en brazos. Sentía sus pasos firmes, el calor de su pecho, y en medio de todo ese caos, algo en su interior se relajó. El guerrero era un comanche llamado Nahuel. Vivía en una aldea cercana, oculta entre colinas y ríos, lejos de las rutas de los comerciantes. Pertenecía a un clan orgulloso, conocido por su habilidad para proteger a los suyos y su profunda conexión con la tierra. Cuando encontró a María, no vio en ella a una forastera ni a una carga. Vio a una madre luchando con todas sus fuerzas por 2 vidas recién llegadas. Y eso, en su mundo, era sagrado. El camino hasta la aldea fue largo. María perdía y recuperaba la conciencia, sintiendo a veces que flotaba en un sueño. Oía voces que no entendía, cantos lejanos, el murmullo del río. Cuando despertó por completo, estaba acostada sobre pieles suaves dentro de una cabaña de madera y barro. A su lado, los gemelos dormían envueltos con telas limpias. Una anciana de mirada dulce le ofreció un cuenco con caldo caliente. «Él te trajo. Dijo que ahora eres de la tribu», le explicó la anciana en un español pausado. Los días siguientes fueron un lento regreso a la vida. Las mujeres de la aldea cuidaron de ella, le enseñaron a vendar sus heridas con hierbas medicinales, a alimentar a sus hijos y a recuperar sus fuerzas. Nahuel siempre aparecía al amanecer, dejando a la puerta carne fresca o agua limpia. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran simples y llenas de verdad. Una tarde, mientras alimentaba a sus hijos, María se atrevió a preguntarle por qué la había ayudado. Él la miró con calma. «Cuando era niño», dijo, «mi madre me escondió bajo pieles mientras otros atacaban nuestra aldea. Ella murió, pero yo viví. Al verte, vi a mi madre otra vez. No podía dejarte». Aquellas palabras golpearon el corazón de María. Entendió que la compasión de Nahuel no era un gesto impulsivo, sino una deuda de amor que llevaba en el alma desde niño. Y aunque eran de mundos distintos, algo invisible comenzó a unirlos. Con el tiempo, María empezó a caminar por la aldea, a participar en las tareas. Aprendió a moler maíz, a encender fuego con piedras, a escuchar las señales del viento. Sus hijos crecían sanos, rodeados de brazos que los mecían y sonrisas que los cuidaban.
Un día, un grupo de hombres armados apareció en las cercanías. Eran exploradores del mismo tipo que había destruido la caravana. Algunos en la aldea se prepararon para luchar, pero Nahuel pidió a María que se quedara en la cabaña. Ella, sin embargo, sintió que debía enfrentarse a ese pasado. Cuando los hombres vieron a María viva y con 2 niños en brazos, algunos rieron, burlándose de su nueva vida. Pero uno de ellos, un viejo conocido, le ofreció volver con ellos a la civilización. María lo miró fijamente y luego miró hacia atrás, donde Nahuel y los suyos estaban listos para protegerla. «Esta es mi casa», dijo firme. «Aquí mis hijos tienen un padre». Los hombres se marcharon con burlas, pero sin atreverse a atacar. Aquella noche, junto al fuego, Nahuel se sentó a su lado. No dijo nada, pero su mano buscó la de ella. Y en ese silencio, María supo que ya no era una extranjera. Era parte de algo más grande, de una familia que no se define por la sangre, sino por los actos de amor y valor. Años después, cuando los gemelos corrían libres por las praderas, María contaba la historia de cómo llegaron allí. Siempre decía que aquel día, cuando el sol ardía y la vida se le escapaba, un guerrero no solo salvó su cuerpo, sino también su espíritu. Y así, su vida se convirtió en un recordatorio para todos. La bondad no entiende de fronteras, ni de lenguas, ni de rostros. A veces, quien menos esperas se convierte en tu salvación. Y el amor verdadero, es aquel que llega sin pedir nada a cambio, pero lo cambia todo. Porque aquel día, María no solo fue salvada, fue llamada suya. Y en ese acto, ambos encontraron un hogar.